El libro de los Salmos nos fue dejado para intensificar nuestra comunión con nuestro Dios, hermanos. Hace tiempo que lo estudié un poquito más profundamente. Me di cuenta que los salmos nos ayudan a intensificar nuestra adoración hacia nuestro Dios y también nuestra comunión hacia Él. Y ¿no le alegra que tenemos un Dios que podemos estar con Él en la intimidad de la comunión con Él, en oración, y decirle cómo siente nuestro corazón? Y Él nos puede entender perfectamente, ¿no? Qué bonito que los salmos nos enseñan que nuestro Dios no es como Alá. Alá es el Dios de los musulmanes, pero jamás nadie como musulmán va a tener una relación personal con Alá. Alá es un Dios impersonal, pero nuestro Dios no es Alá. Nuestro Dios está en los cielos, y el Señor Jesucristo vino a morar en nuestro corazón, y cenaré con ellos y ellos cenarán conmigo, dice en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces tenemos algo bien precioso como el libro de los Salmos, ¿no? Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que este tema pueda ayudarnos. Este tema yo lo estuve orando, pensando desde hace ya un tiempo. Desde hace 2 semanas estaba pensando en predicar de este tema, que a mi gusto, hermanos, es una de las cosas que yo nunca he predicado de este tema, y sin embargo es un tema tan necesario para nuestra vida, hermanos. Yo me he dado cuenta mucho del problema tan grande que es esto de lo que voy a hablar en la vida de nosotros como creyentes. Y espero de verdad, mis hermanos, que de verdad hoy, gracias, y el domingo que voy a estar predicando del mismo tema, son dos diferentes porciones de la Escritura, pero las dos hablan de este tipo de cosas, y espero, hermanos, que podamos tener en mente y de verdad dejar que el Señor hable a nuestro corazón en este tema que es bastante importante, pero también bastante delicado en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda, ¿les parece? Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que la bendigas ahora que habrá de ser predicada. Dame la guía de tu Espíritu Santo, dame denuedo, dame sensibilidad para saberme dirigir a mis hermanos y depender de lo que tu Espíritu me guía a decir. Señor, te ruego que este tema pueda ayudar de una manera muy profunda en la vida de los creyentes, en la vida de tu iglesia, Jico. Señor, cada día más me convenzo que este tema, como lo necesita escuchar toda la iglesia. Yo pienso que este asunto es un obstáculo muchas veces muy grande en la vida de los hermanos, y son cosas que a veces nunca nos atrevemos a pensar, y mucho menos a hablarlas, ni con el pastor, ni con nadie, a veces ni con la pareja. Pero habla con tu palabra a cada creyente, sana, restaura y reaviva acerca de este asunto del corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay momentos en la vida de los creyentes que por alguna extraña razón, hermanos, no sentimos el gozo de nuestro Dios. No sentimos la plenitud que debería de tener una persona en Cristo. Sabemos que Cristo prometió que tuviéramos una vida en abundancia, ¿no? No nada más nos prometió vida eterna. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desafortunadamente, hermanos, muchas veces como cristianos no tenemos esa vida de gozo, de abundancia que quisiéramos. Y hay muchas razones.
Una razón podría ser que nuestro pecado nos roba el gozo. David en el Salmo 51 escribe con mucho dolor en su corazón y él reconoce que no tenía gozo. Por eso le dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Porque él sabía en quién había creído. Él era un creyente, él era un compositor, un salmista, el dulce cantor de Israel. Pero honestamente vino un tiempo en su vida donde ya no sentía ese gozo, esa comunión con el Señor, ese avivamiento. Pero hay veces que no es que sea el pecado que hay en nuestra vida, y a veces nos sentimos igual, hermanos. A veces sentimos tristeza, soledad, llanto. Algunas veces hay una soledad indescriptible. Hay veces que los creyentes les da depresión y a veces no comprendemos cómo y por qué. De hecho, si un psicólogo analizara los personajes de la Biblia, a varios los diagnosticaría con una fuerte depresión, como fue Jeremías, como fue Elías, como fue José el soñador. Y hermanos, solamente que uno no ve en la Biblia a alguien que diga: yo tuve depresión. Y el día de hoy mucha gente batalla con la depresión. Otros batallan con una tristeza aún en medio de las bendiciones. Y uno dice: es que soy bendecida, es que soy bendecido, y sin embargo hay algo en mi corazón que no sé, pero no puedo disfrutar mi vida. Y a veces la razón, hermanos, es una muy profunda. La razón es las heridas profundas del pasado. Las heridas del pasado, hermanos, son aquellas situaciones traumáticas, emocionales, que pudieron haber pasado hace muchos años, hace muchos meses, hace décadas, o desde tu misma niñez, y las traes incrustadas en tu corazón. Y son heridas, hermanos, que muchos cristianos, a pesar de haber recibido a Cristo como su Salvador, tú sabes que hay cosas que te siguen doliendo hasta de tu niñez. Siguen supurando, siguen sangrando. Y apenas ocurre un evento en tu vida y vuelves a recordar lo que pasó hace muchos años. Las heridas del pasado, hermanos, causan problemas que no reconocemos muchas veces en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual a veces hay batallas que tenemos en la vida presente porque no tratamos estas heridas del pasado. Pensamos que simplemente tratando de ignorarlas ya se van a ir. Nos estorban, hermanos, en nuestra paz, nos estorban para dormir, nos estorban para tener la comunión con Dios que quisiéramos. Es más, nos estorban hasta para tener una buena familia, hermanos. Te estorban para servir a nuestro Dios. Cuando tú quieres servir a Dios y tienes heridas del pasado muy arraigadas, se va a ver y se va a reflejar en tu vida y en tu servicio. Si tú tienes heridas en tu pasado, esas heridas te van a estorbar también para criar a tus hijos correctamente, y te van a estorbar para relacionarte bien con tu pareja. ¿Cuántos hombres me han dicho o he escuchado que dicen que no son afectuosos con su familia? Porque de niños ellos no recibieron el afecto que ellos anhelaban, y como ellos no recibieron ese afecto y se hicieron fríos, se hicieron duros, y entonces ellos tienen sus propios hijos y los tratan igual. Son duros, son faltos de afecto, no se atreven a abrazar a sus hijos. El mejor cariñito que le dan a su hijo es darle un zape atrás, en la espalda. Y hermanos, muchas veces una persona no puede cambiar fácil porque son heridas que tienen de pasado. Recuerdo aquella vez, hace varios años, en la iglesia vino una persona, empezaba a venir y era muy nuevo, y yo le dije: quédese al servicio de la tarde, véngase. Y me dijo: no, es que tengo que ir al circo. Y yo lo sentí como una payasada, ¿verdad? Yo le dije:
Ah, ¿cómo circo? Y luego se puso serio y me dijo, mi papá nunca me llevó al circo cuando era niño. No es que sea obligatorio llevar a un niño al circo, pero lo que estoy diciendo es que se quedó incrustado en su corazón como una herida del pasado. En otra ocasión un hombre con lágrimas me dijo esto: pastor, mi papá nunca me besó. Entonces son cosas muy fuertes, hermanos. Son cosas que pasaron hace décadas, pero nos estorban en nuestra vida en el presente y le seguirán estorbando en su tiempo presente y en el futuro si no trata las heridas, hermano. Las heridas físicas no sanan nada más así, y más las profundas. Si tú no te atiendes una herida profunda, algo va a pasar contigo. Y hermanos, lastimosamente, muchos cristianos en muchas iglesias nunca se atreverán a decir qué hay en su corazón, pero se acuerdan cuando tenía 5 años. El evento traumático que pasó a los 5. Y son cosas que podrán tener 30 años. Y una mujer que haya tenido problemas en su niñez puede arrastrar esos problemas y afectarle en su matrimonio. ¿En qué consisten estas heridas, hermanos? ¿Será posible que este tema lo necesitemos para crecer en la fe? En los tiempos de consejería, hermanos, me ha tocado darme cuenta que varias veces muchos de los problemas que tenemos hoy en nuestra familia, en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en nuestro corazón y en nuestras emociones, nacen, se desprenden de algo que nos ocurrió hace muchos años. Y a veces son pesos que uno trae cargando, hermanos. Son como esas polainas que, ¿sí saben qué son las polainas? Como polainas, como esas abrazaderas con peso que usan los deportistas, que luego un creyente trae en sus tobillos y que no puede caminar con Cristo como uno quisiera, no puede servirle al Señor como quisiera, porque te pesa tu vida, porque hay cosas que no te vas a atrever a decirle a nadie, ni siquiera a tu pareja, ni siquiera a Dios vas a atreverte a decir estas heridas. Y lamentablemente estas heridas, hermanos, siguen supurando, siguen sangrando, siguen afectando tu vida. Este tema, hermanos, me parece que es algo muy delicado. Y por eso yo quería tomar hoy y también el siguiente domingo para hablar de esto. Mis hermanos, muchas veces no tenemos la vida transformada que Cristo quiere transformar, que quiere darnos, porque no nos damos cuenta, no lo dejamos actuar en esas heridas que tenemos del pasado, hermanos. Yo le titulé a esta enseñanza las heridas pasadas. Y en el Salmo 55, hermanos, yo noto algunas cosas que el rey David tenía en su corazón. Uno de los hombres que más amó al Señor y que más batalló con su pasado fue precisamente el rey David. Quisiera que usted note, hermanos, cuando una persona ha pasado por un montón de circunstancias dolorosas, cómo nos marcan, cómo nos definen muchas veces. Quiero leer para usted nada más los primeros versículos, hasta el versículo número 9. Y quiero ir narrando un poquito, hermanos. Vaya imaginando y recordando cómo fue la vida del rey David, pero nada más leyendo los primeros 9 versículos, usted se va a dar cuenta que había problemas en el corazón del rey David. Fíjese, dice la palabra de Dios: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Nota cómo sentía que estaba como Dios escondido para su oración. Entonces a lo mejor usted alguna vez ha orado y orado y orado, pero siente como si Dios estuviera escondiendo su rostro de usted. Bueno, David lo sintió. Dice: está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Fíjese esa palabra, me conmuevo.
a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguieron. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Ha habido gente, hermanos, varias personas en estas décadas que me ha tocado escuchar a mucha gente, creyente, hermanos, que me ha dicho: ¿cómo quisiera irme? Dejar mi familia, mi casa, mis problemas e irme lejos donde nadie me conozca. He escuchado gente que me ha dicho: ¿cómo quisiera irme a internar en un psiquiátrico? No porque estén locos, porque ahí podría irme a descansar. El rey David, él lo dijo de esta manera: ¿quién me diera alas como de paloma para huir de todos los problemas que hay en mi vida? Y a veces cuando uno siente así, hermanos, es porque uno trae cosas muy, muy encarnadas en su corazón de hace mucho tiempo. Ve el versículo 9. Fíjese cómo está orando David en el versículo 9. Tal vez se va a sorprender de que David oró así, pero él oró diciendo: destrúyelos, oh Dios, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. ¿Qué estaba pidiendo el rey David aquí, hermanos? Estaba pidiendo que matara a Dios a alguien. Yo he conocido a cristianos que han sido tan lastimados que en su corazón, hermanos, quisieran que alguien se muriera. Odian tanto, tienen tanta amargura en su corazón que no pueden orar bien y desean que Dios destruya a alguien. No es fácil orar así, hermanos. Yo creo que no es lo ideal orar así, como el rey David estaba orando. Pero la verdad no importa qué piense yo, porque David simplemente estaba orando con su corazón. ¿Ve usted? Por eso es que las heridas del pasado, hermanos, son algo muy delicado. Son algo que muchas veces gente trae cargando. Y mi esposa y yo a veces hemos platicado con muchas personas y nos hemos dado cuenta que hay cosas muy fuertes en la vida de los creyentes, muy profundas, de muchos años atrás. Y estas cosas, hermanos, no nos las dicen nada más porque pues, es su momento de confesionario. En realidad son porque les estorban en su corazón, porque les siguen dañando, porque les siguen lastimando, hermanos. Y usted no va a poder lograr encontrar la paz de Dios, ni la vida abundante en Cristo, ni la plenitud en el Señor, si usted no permite que Cristo atienda estas heridas del pasado. Yo he visto, hermanos, en este texto y también en la vida y aún en mi propia vida, muchos síntomas de las heridas del pasado. Cuando aparentemente ser cristiano debería de ser suficiente porque hemos creído en Cristo, muchas veces es que no es suficiente para tener el gozo que necesitamos, porque en el pasado ocurrió varias cosas que ahora nos causan síntomas, hermanos. Las heridas del pasado te causan síntomas. Estas heridas del pasado son heridas emocionales que te causan hoy dolor, son del pasado pero hoy te causan dolor, te causan rabia, te causan tristeza, te causan miedo. Gente me ha dicho: pastor, yo odio a esta persona, yo no puedo perdonar, pastor. Son esas heridas que tardan más en curarse que incluso una herida física, hermanos. Causa depresiones. Hay heridas tan grandes que causan traumas en la niñez, traumas por
nuestra estima o nuestro valor que fueron pisoteados. Cuando una persona es pisoteada de niño, de adulto y de joven, va a buscar aceptación siempre. Tal vez una persona tuvo palabras muy hirientes que afectan su integridad, y eso con amargura uno lo recuerda, hermanos. Si a ti te dijeron de niño cosas amargas, tú te acuerdas. A mí me tocó estar en una escuela privada donde iba gente de dinero. Y nunca se me va a olvidar, hermanos. Mi papá y mi mamá pues trataban de pagarme la escuela como podían. Yo era de los, digamos, pobres dentro de la escuela privada. Y ahí la gente es cruel, los niños son crueles. Se burlaban de mí porque mi papá era taxista, como si fuera algo vergonzoso. Y ahorita lo puedo decir con tranquilidad porque el Señor me ayudó a tratar eso. Pero yo recuerdo cómo mis amigos me cantaban una canción. Decían que mi papá era taxista. Y yo me acuerdo como si fuera ayer. Yo puedo decir el nombre de este amigo, supuesto amigo, su nombre y su apellido. Y me acuerdo bien lo que él decía y cómo me lastimaba mi corazón, y yo me quedaba callado. Y eso causó que a mí me diera mucha vergüenza decir que mi papá fuera taxista, como si fuera algo de lo cual avergonzarse, hermanos. Para mí no hay nada que avergonzarse hoy, por eso lo cuento. Pero en ese tiempo, como un niño, tú no lo entiendes, simplemente te lastima. Es posible que ahorita te estés acordando de palabras hirientes que afectaron tu integridad. Quizás pudo haber cierto abuso. Incluso muchas veces ha ocurrido un abuso sexual, hermanos. Y ese tipo de cosas afectan mucho por décadas y décadas a las personas. También, hermanos, cuando una persona tiene marcas del pecado, eso le causa un trauma y le causa mucha culpabilidad. Yo he hablado con gente, hermanos, que me ha dicho que le pesan situaciones, que ya le dijeron al Señor, ya le pidieron perdón, ya se arrepintieron, pero ellos no se pueden perdonar y han pasado décadas y sigue habiendo dolor en el corazón por recordar todas las culpas o las cosas que hicieron a la gente. ¿Ve lo que estoy diciendo, hermanos? El rey David, él decía que tenía temor y temblor. Su corazón en el versículo 4 estaba dolorido, hermanos, y terrores de muerte, hermanos. Gente que ha ido a la guerra dice que muchos de ellos no pueden dormir. Despiertan en la madrugada asaltados por el terror de recordar o de una pesadilla o un evento, una crisis. Hay gente que tiene un terror, como dice aquí el rey David, terror me ha cubierto, temor, no pueden dormir, no pueden cerrar los ojos, tienen el sueño muy ligero y la razón es porque algo pasó de niños, algo pasó de jóvenes y tienen miedo y terror que vuelva a suceder. Gente tiene miedo al abandono, hermanos, al rechazo, a la humillación, a la traición o a la falta de amor. Y hermanos, quiero que usted comprenda algo. Dios conoce perfectamente cómo estás por dentro. Dios conoce perfectamente quién eres tú. El salmista decía, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Otro salmista dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Y mis hermanos, si algo Dios quiere es que usted reconozca que sí tiene heridas del pasado. No puede vivir pensando que eso ya como fue en el pasado, sí me acuerdo y sí me dolió, pero ya no tiene ningún tipo de incidencia o importancia en mi vida. Cuando uno hace eso, uno piensa que se va a sanar solita la herida, va a cerrar solita, que simplemente no hacer nada va a sanarlo. Y eso es ser ingenuo, hermanos.
no sucede, al contrario, complica mucho más las situaciones. ¿Usted no cree que alguien que ha pasado por un abuso sexual no va a tener batallas en su matrimonio en el área sexual? ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Usted no cree que una persona que ha tenido conflictos en su corazón por sentirse menospreciada o despreciado, usted no cree que eso va a afectar su autoestima como joven, como adulto, y va a buscar llamar la atención? ¿Ve? Hay gente que llora en silencio, hermanos. Hay gente que le da depresión. Algunas veces yo en la universidad le decía, una vez le dije, mamá, no sé por qué tengo aquí algo atorado y quiero llorar. No sé por qué, y la verdad es que no sabía por qué. No sé, y me decía, pues llora. Y me puse a llorar y a llorar y a llorar, sin entender exactamente qué había en mi corazón, pero había dolor. Hay cristianos así, hermanos. Habemos cristianos así. No podemos disfrutar la plenitud de gozo que tiene Cristo para nosotros, porque aún hay cosas que se tienen que cerrar y cicatrizar antes de que el Señor trabaje en nuestra vida y a través de nosotros. El salmista dijo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En el Salmo 6, versículo 6, la Biblia dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y hermanos, hay cosas indecibles entre nosotros. Aunque yo estoy para servirles, pero hermanos, hay cosas que es posible que no le hayas dicho a nadie, ni a tu misma pareja. Y te sientes relegado, incomprendido, incluyendo tu pareja. Quiero que sepas que Cristo entiende. Quiero que sepas que Dios, que lo invitaste a entrar a tu corazón, Él sabe cómo sientes. Ahora, lo interesante, hermanos, es que el rey David aquí está sufriendo muchos síntomas, como ustedes ya vieron en estos versículos. Deseo de huir, deseo de vengarse, deseo de temor y temblor repentino, un corazón adolorido que no goza de las alegrías porque en su corazón hay algo. Hermanos, todas estas cosas son síntomas de que hay heridas en el pasado que no has arreglado con la ayuda del Señor. Ahora déjeme hablar no solo de los síntomas, sino también del origen. El origen de las heridas del pasado puede venir de cualquier lugar, pero en el caso del rey David vinieron de su familia. Ve el versículo 12. Dice la Biblia, fíjense por qué razón se duele. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. ¿De dónde vino, hermanos, su herida? De su familia. Es triste observar en el Salmo 55, hermanos, que la fuente de las heridas del rey David fue su misma familia. Sabemos que David fue lastimado, fue traicionado, pero fue traicionado por los más cercanos de él. ¿Sí recuerda quién lo quiso matar al menos 7 veces? He contado yo. Su suegro, Saúl, el rey. Ahora, si le hubiera tratado de matar el rey, es una cosa, pero que te trate de matar tu suegro es otra muy diferente. Más tarde su hijo, Absalón, lo intentó matar. ¿Recuerda de dónde vino todo esto? Recuerda que Amnón, uno de sus hijos, violó a su hija Tamar. Es la familia, hermanos. Y luego Absalón se quedó con el resentimiento incrustado, lo dejó crecer en amargura, y Absalón mata a su hermano Amnón debido a que abusó sexualmente de su hermana Tamar. Imagínense qué problemas. Y usted piensa que la Biblia nada más son cuentos. No, la Biblia son problemas reales y muy complicados.
David perdió a su hijo porque fue asesinado por su hermanito. Una de sus hijas violada por su hermano. Y luego Absalón lo quiso matar. Aitofel, un consejero cercano del rey, si alguno recuerda a este personaje. Aitofel era también pariente de David. Aitofel era abuelo de Betsabé, la mujer de David. Y Aitofel quería que Absalón matara a David. A veces las heridas vienen del mismísimo lugar donde debió haber habido mucho amor, hermanos. El hogar es el nido de amor, pero también muchas veces es el origen de mucho dolor y mucho trauma. Es posible que algunos tengamos algunos traumas que vienen de nuestro hogar, que tuvimos desprecio o insultos o desinterés o abusos o violencia. Yo me acuerdo un trauma que yo tuve de niño. Mis papás no conocían de Cristo y ellos se divorciaron. Desde que tenía uso de razón, pues tuvieron problemas y se divorciaron. Y este divorcio, aunque no es culpa de los hijos, yo sé que se siente ser un hijo de familia divorciada. Y es muy, muy doloroso. Y yo no sabía por qué. Un niño siempre quiere tener a sus papás juntos. Y me causaba mucho dolor en mi corazón y a mí me causó mucha pena. Ahorita es tal vez un poquito más común, pero en mis tiempos para mí era muy vergonzoso decir que mis papás estaban separados. Para mí, hermanos, sentía mucha soledad, aún ya en Cristo, mucho tiempo yo he batallado con la soledad que he sentido. En parte pienso que mi personalidad introvertida en parte tiene que ver con lo que pasé de niño. Yo me tragaba mis problemas, no había con quién hablarlos. Hasta que el Señor trató conmigo en esta área de la soledad. Aunque mis papás no se divorciaron por mí o porque tenían problemas conmigo, yo tuve que llegar al punto de perdonar a mis papás porque me causó dolor, aunque ellos no lo hicieron para causarme dolor a mí. En la mente de dos papás sin Cristo, pues su solución más sana muchas veces es divorciarse. El asunto es que no tienen una idea de lo que hacen con los hijos. Y los hijos son lastimados aunque ellos no tengan la culpa, y los hijos a veces terminan sintiéndose culpables de que por su culpa sus papás se divorciaron. Entonces es muy complicado, hermanos. Yo fui al psicólogo toda la primaria, secundaria y todavía la prepa. Y mire cómo estoy, sigo todavía sin arreglarme. Pero no mandan a cualquiera al psicólogo. Todos los viernes, yo me acuerdo, íbamos al psicólogo. Y todavía en la prepa me mandaron con el psicólogo porque veían problemas en mí. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Un problema de niñez lo arrastras a la preparatoria, lo arrastras a la universidad, lo arrastras a tu trabajo, lo arrastras a tu matrimonio, lo arrastras a tu manera de tratar a tus hijos, lo arrastras a todo lo que haces en tu vida. Por eso, hermanos, es muy importante cuidar nuestro hogar. Que hoy podamos hacer lo que mejor podamos en nuestro hogar. Porque, hermanos, no queremos que haya más heridas en el hogar, pero, hermanos, lastimosamente es muy posible que tú también hayas tenido algunos traumas o dolores por situaciones muy fuertes en casa relacionadas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos. Y es algo que solamente el Señor sabe que hay en tu corazón. Hermanos, no se puede sanar algo que no reconocemos que tenemos. No se puede sanar algo que no reconocemos que tenemos. Dios no puede obrar en una herida del pasado que no reconocemos. Dios puede hacerlo, pero Dios no lo va a hacer hasta que tú lo reconozcas. A mí me sorprendió mucho cómo el Señor puede restaurar
las heridas del pasado cuando le permitimos entrar ahí, hermanos. Ve el versículo 22. Quiero pedirle que lo lea conmigo, es algo muy especial. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia y espero lo subraye si no lo tiene subrayado. Vamos a leerlo. Fíjese cómo David está pidiendo que destruya a Dios a ciertas personas, a parientes. Entonces, no está jugando David, no es una oracioncita matutina, es una oración donde está ahogado en dolor, hermanos. Pero en medio de todo esto, fíjese lo que dice el versículo 22. Leámoslo juntos. ¿Cómo dice? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si tú no reconoces, si tú no pones en oración estas heridas, tú vas a seguir cargándolas toda tu vida cristiana y te va a perjudicar y te va a detener. Y por eso no vas a disfrutar la vida que Cristo tiene para ti. Y mucha gente hasta se justifica. Es que dale un abrazo. No, ¿por qué? Si yo así me crié y así soy, así voy a ser siempre. Soy así y así me quedaré, dice el hermano José. Ah, no, él no es cristiano. Pero a veces así el cristiano se porta, ¿ah? No, yo nunca voy a cambiar. Y la verdad es que tú dices que nunca vas a cambiar, pero es por miedo y porque tú reconoces que hay cosas bien profundas que no quieres sacar otra vez, porque sabes que si reconoces esa herida va a empezar a sangrarte otra vez. Ahí hay gente que lo mejor que puede hacer es ocultarla como 5 metros y no quiere hablar del asunto, no quiere sacarlo porque apenas lo empieza a sacar y empieza a llorar y recordarlo como si hubiera sido la noche anterior. Pero según yo sé, las heridas profundas se necesitan hacer una lavada profunda que duele para que sane. Y el Señor Jesucristo puede hacerlo, hermanos. La restauración de las heridas del pasado es bien importante y el Señor quiere que tú tengas una vida transformada por Cristo, pero no va a ocurrir si tú no reconoces lo que hay en tu corazón. Las heridas del pasado sangran y duelen igualmente como las heridas físicas y tú necesitas reconocer y pedirle al Señor que te ayude en tu vida. El versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hermanos, las heridas del pasado pesan. Las heridas del pasado pesan. Y son cosas que están enredadas ya en tu personalidad y por eso no puedes cambiar. Porque están enredadas heridas del pasado. Y la única manera de que el Señor pueda transformar tu carácter, transformar muchas cosas de tu vida, es que reconozcas esas heridas, que el Señor le permitas que haga limpieza profunda y que entre su bendita gracia dentro de esas heridas y que lo llores otra vez y que lo recuerdes otra vez, pero que el Señor empiece a cicatrizar, hermanos. Dice: no dejará para siempre al caído. Hace algunos años leí un libro que me ayudó mucho. Se llama El cargador de cargas. El Señor Jesucristo es ese cargador de cargas que quiere cargar tus cargas. No sé qué tanto te pesa en tu corazón, no sé qué tanto traes en tu mente y recuerdas de tu vida, pero Cristo quiere cargar tu carga. Echa tu carga sobre Él. Descansa en Él. Me acuerdo, hay una persona que a mí me sorprendió lo que el Señor Jesucristo hizo con ella, porque ella me decía que tenía mucho rencor contra su papá. No le pregunté, no ahondé más por qué razones, pero había en su corazón odio. Era creyente, pero tenía odio en su corazón. Pero empezó a orar que Dios le quitara eso. Y luego me sorprendió porque esa misma persona después, su papá por ciertas circunstancias terminó viviendo en la casa de esta persona. Y a mí me sorprendía porque yo sabía que había en su corazón antes rencor muy fuerte. ¿Y tú cómo puedes recibir a alguien que le tienes mucho rencor, ahora está en tu casa, y tú ayudarle y recibirle? La única manera es que Cristo haya limpiado tu corazón de esa pus, de ese rencor, de esa amargura, de ese resentimiento, y que el Señor te haga descansar, ¿sí ve?
Solo Cristo puede hacer eso. Hermanos, por eso es que solo el Señor puede poner en ti ese perdón que tú tienes que dar a alguien. Tal vez no merezca ese perdón la persona, pero tú como cristiano tienes la capacidad de perdonar como Cristo nos perdonó, porque ahora Cristo vive en ti. Hermanos, si usted no perdona, va a seguir sangrando su corazón. Si usted no lo pone en las manos de Dios, no vas a poder cambiar, no vas a poder transformar tu vida. Y hermanos, solamente aceptando nuestras heridas y reconociéndolas delante de Dios en oración y lágrimas, es como vamos a permitir que Él sobe nuestro corazón. A mí me impactó mucho hace unos años. Hay un autor cristiano por ahí muy famoso, tiene buenos libros. Su nombre es Josh McDowell. Josh McDowell es muy famoso y tiene buenos libros. Tengo varios de él en casa, he leído varios libros de él. Y en alguna ocasión, yo ya conocía de este autor hace muchos años, y hace tiempo yo me di cuenta de algo que él dijo que me impactó. Él reconoció públicamente que de niño había sido abusado sexualmente por alguien que lo cuidaba a él, y por un tiempo, no sé si un año, o por un buen tiempo fue abusado sexualmente. De hecho, él escribió un librito que he mandado a comprar varias veces y lo he compartido a las personas que han tenido una situación similar, y se llama Cómo ayudar a los amigos que fueron abusados sexualmente. Y leí este libro yo también, para tratar de ayudar a personas que han pasado por esa circunstancia, o tratar de entender el corazón, porque es muy fácil juzgar, ¿no? Pero es porque no sabemos lo que cada persona ha vivido. Por eso, mis hermanos, es que a mí me impactó leer de este escritor, y luego él decía cómo el Señor lo ayudó a perdonar y lo ayudó a sanar estas heridas. Hermano, el Señor quiere hacer un trabajo tan precioso en tu vida de sanarte de estas heridas, de manera que cicatricen. No le pongas un parche nada más y ya, no nada más te olvides por un rato y que nadie te toque el tema, porque es un tema muy delicado y vuelve el dolor. Hermanos, cuando Cristo cicatriza una herida del pasado, tal vez te va a pasar que necesites ponerlo en oración, lo platiques eso con mi esposa, conmigo, o lo saques y juntos orar por una circunstancia. Pero mis hermanos, mire, es bonito que con la gracia del Señor hayas sanado tu corazón y te acuerdes de la situación, pero ya no te duele. ¿Ve la diferencia? No podemos borrar de la memoria de tu corazón lo que pasó en el pasado. No podemos hacerlo. Nadie puede hacerlo, ni Cristo, porque tu memoria está ahí como un banco de memoria que ahí se va a quedar. Pero lo que sí puede hacer Cristo es sanar tu corazón y cicatrizarlo al punto que te acuerdes, pero ya no te lastime. Te acuerdes, pero ya no te afecte para tu matrimonio, para tu familia, para tu carácter. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Yo cuando he hablado con muchas personas, yo siempre uso una cicatriz que tengo aquí en mi mano, en mi dorso. Usted no la ve porque está chiquita, pero sí mide 1 pulgada y está bonita. No sé mucho de cicatrices, pero me gusta. Pero sabe que la uso mucho como ilustración porque está a la mano, ¿verdad? Y es visible. Pero además de esto, yo les cuento a muchos hermanos. Yo me acuerdo cómo me hice esta herida. Yo me peleé con mi primo, éramos medio tremendillos, medio nos peleamos ahí en la prepa y pues salió mi mano volando contra un fierro y me sangró y pues se me quedó así. Yo me acuerdo exactamente dónde sucedió. Hoy lo podría llevar a ese mismo barandal donde tenía ese pico, en el segundo piso, afuera del salón de clase, porque estábamos en el mismo salón de clase mi primo y yo. Y yo me acuerdo bien lo que pasó.
pero no me duele, hermanos. ¿Sí ve la diferencia? Porque ya cicatrizó. Eso es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo. Lo que nos dolía en el pasado, Él quiere cicatrizarlo. Él quiere cargar tu carga, sanar tu herida, que entre profundo su gracia, y te va a doler tal vez reconocerlo, pero Él puede cicatrizarla de manera que te acuerdes, pero ya no te duele y ya no te afecte. Yo he pensado, hermanos, yo he visto mucho en las consejerías que las heridas del pasado son algo que uno trae arrastrando mucho y son algo que nos detienen para tener una vida transformada por Cristo. Y solo hasta que lo comprendamos, lo reconozcamos y lo pongamos en oración y acudamos al doctor de doctores, vamos a mantenernos estancados en nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, es que necesitamos entender que Cristo vino no solamente a darnos salvación. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y hermano, quizás esto que estoy diciendo es tan profundo que solamente en oración, en el altar o en casa en esta noche, va a ser la manera en que el Señor empiece a hacer su obra sanadora en nuestro corazón. ¿Ve usted? Pero yo me he dado cuenta que eso sí estorba para seguir adelante en tu fe. Sí te estorba. Tal vez tú no te das cuenta, tú no lo ves, tú no lo reconoces, pero te afecta. Y si tú no logras superarlo con la ayuda de Cristo, no vas a poder tener una vida completamente dichosa, plena, gozosa, pacífica y una vida transformada por Cristo. Una de las cosas que quiere transformar Cristo son esas heridas que tienes. ¿Ve usted? Ahora, si usted conoce a alguien que ha sido lastimado de manera muy delicada, no trate de ponerle un parche para aliviar un cáncer. Muchas veces, no pasa nada, voy a orar por ti. Sí, como no abusaron de ti, por eso dices que no pasa nada. Como tú no hiciste lo que esa persona hizo, por eso no sientes la culpabilidad que esa persona siente. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces no menospreciemos, no digamos que son exagerados algunos hermanos, porque tú no sabes cómo duele la herida del otro. Entonces tenemos que buscar, ayudar y servir a los demás, hermanos. Por eso nuestra iglesia debería ser como un hospital. Por eso tenga mucho cuidado. Si alguien se atreve a decirte algo muy delicado, tú tienes que hacer lo que yo le he dicho a mi esposa. Esto que acabas de escuchar, te lo tienes que llevar a la tumba. No te permito que tú digas esto a nadie. Hay cosas que mi esposa y yo le he dicho a ella ya lo entendió hace muchos años, pero muchas veces le he dicho esto porque a mí me da miedo que ella no entienda la seriedad, y ahora lo entendemos ambos, pero en un tiempo yo tuve que aprender que hay gente que nos presta su corazón sangrando, esperando que el Señor haga algo. Entonces no puedes ir ahí con el chisme con tu pareja, no puedes ir el chisme con alguien más, tienes que ser muy, muy respetuoso de la situación. Pero el Señor puede cicatrizar, Él quiere cargar tu carga. Amén, hermanos. Entonces, esta es la primera parte, vamos a ver la segunda el domingo y vayamos orando, hermanos, y vayamos autoexaminándonos. Vamos a orar. Señor, es cierto que caras vemos, pero corazones nunca sabemos lo que cada uno trae cargando, Señor, solo tú. Y tú sabes quién tiene heridas muy fuertes en su pasado, tanto de aquí, los que estamos aquí presentes, como los que están en la transmisión y los que habrán de escuchar este mensaje en el futuro. Te ruego, Padre, que tú obres de una manera milagrosa y poderosa para hacer cicatrizar estas heridas tan fuertes del pasado. Señor,
Posiblemente hay hermanos que hayan sido humillados, hayan sido menospreciados o abusados, hayan sido maltratados, hayan sido heridos con palabras tan hirientes que no pueden desencarnarse del corazón, aunque han pasado décadas. Padre, sé con cada uno de nosotros. Quizás haya hermanos que tuvieron heridas en casa como el rey David y que tienen deseos de venganza, deseos u odio o resentimiento. Señor, te ruego que tú obres de una manera especial a través de este mensaje y del domingo, y que tú seas quien sane nuestras heridas, porque, Señor, tú viniste a vendar a los quebrantados de corazón también. Ayúdanos, Señor, lo pongo en tus manos. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, le animo a tomar muy en serio la invitación y orar tal vez ahí de rodillas y poner en las manos de Dios cosas que traiga en su pasado. No te voy a cuestionar, no te voy a estar preguntando, no te voy a exhibir, pero ¿por qué no doblamos rodillas y oramos? Si traemos cargando algunas cosas, o quizás tú conoces a alguien que trae heridas muy fuertes, intercede por esa persona de rodillas y dile: oh Señor, ayuda a esta persona. Quizás es tu familiar, quizás es tu pareja, quizás es alguien cercano a ti. ¿Por qué no orar e interceder por esa persona que tanto amas? ¿Por qué no oramos y le dices: Señor, tú sabes mis pensamientos y mi corazón, y tú te acuerdas lo que pasó cuando yo era niña, lo que pasó cuando yo era niño, la manera en que fui tratada o tratado cuando era adolescente. Tú sabes lo que pasó, Señor, y me duele, pero quiero poner en tus manos esta situación. Dame de tu perdón en mi corazón para perdonar. Dame con tu gracia esa sanidad de mis heridas. Tú sabes que soy así en mi personalidad por lo que traigo cargando. Nadie lo sabe, pero tú sí. Límpiame, cámbiame. Ya no quiero ser así como mujer, ya no quiero ser así como hombre, no quiero tener ese carácter, no quiero estar recordando esas cosas en las noches y seguir sangrando en mi corazón. Señor, sana mi corazón. Quita de mi corazón la amargura, quita de mi corazón ese trauma que tengo, quita de mi corazón esas heridas que hay en mi corazón. Y tal vez va a ser algo que van a necesitar orar por un tiempo para empezar a ver cómo Dios lentamente cicatriza tu corazón. Si hubiera alguien que no tiene certeza que Cristo es su Salvador, pero sabe que tiene heridas, solo Cristo puede sanarte. ¿Por qué no le recibes para que Él entre y te salve y trabaje en estas heridas? Y si hubiera alguien que dice: pastor, yo no sé si Cristo vive en mi corazón, pero ¿cómo quisiera que Cristo entrara? ¿Por qué no le recibes en esta noche? ¿Podría levantar su mano? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien que quisiera recibir a Cristo si todavía no tiene esa decisión tomada? ¿Alguien? Señor, tú sabes que este tema ha tocado áreas muy sensibles en el corazón de cada uno. Te ruego, Padre, que tú trabajes en cada hermana y cada hermano. Tú sanes el corazón y que nos ayudes a superar con tu ayuda esos traumas, esos dolores y esas heridas. Y Señor, no va a pasar en una noche, yo lo sé, menos cuando se tratan de heridas de décadas atrás. Pero tú sí sabes de qué estamos hablando, y con tu gracia y tu poder puedes sanar en algunas semanas, en algunos meses, estas heridas tan profundas, para darnos
esa vida transformada y esa vida abundante en Cristo. Bendice, Señor, las decisiones tomadas. Tú sabes cada uno qué siente en su corazón. Te ruego que tú sobes el corazón, sanes y que podamos ver tu mano trabajar de una manera milagrosa y especial, de manera que ya no oremos destrúyelo, Señor, sino que ahora oremos con sanidad de nuestro corazón. Señor, te ruego por la iglesia Jico, porque estoy absolutamente seguro que hay quienes hemos cargado cosas por muchos años. Señor, transforma nuestras vidas como iglesia para que podamos presumir de lo poderoso y de lo bueno que eres y que compartamos que así como tú nos sanaste a nosotros de cosas muy fuertes, así tú también puedes sanar a otros más que te reciban como Salvador. Bendice cada decisión, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.